Creason Baxter. En octubre de 1978, los empleados de la compañía eléctrica descubrieron el cuerpo sin vida de una mujer cerca de líneas eléctricas. El descubrimiento se realizó entre Whitworth Drive y Division Street en Spokane, Washington. Los ayudantes del sheriff y detectives del condado acudieron al lugar para comenzar la investigación. La escena fue documentada y procesada como evidencia con la asistencia de personal forense. Durante la investigación y la autopsia, se recogieron pruebas, incluidas posibles muestras de ADN. La víctima fue identificada como Creason Baxter, de 16 años, a quien su madre había reportado como una pista de aterrizaje el 30 de septiembre de 1978. Se enviaron elementos de prueba al Laboratorio de Delitos de la Patrulla del Estado de Washington para su análisis. Aunque las capacidades de prueba de ADN de 1978 eran muy limitadas, los investigadores creían que las muestras contenían ADN. Sin embargo, no se pudo completar un análisis debido a estas limitaciones. La evidencia se almacenó de forma segura para futuras pruebas. En agosto de 2006, conociendo los avances en las capacidades de prueba genética, el detective de crímenes mayores, Dee Marski, envió las muestras al Laboratorio Criminalístico de la Policía del Estado de Washington para su análisis. Los resultados de la prueba mostraron ADN compatible con Creason Baxter y un hombre desconocido. El perfil masculino se ingresó en el sistema combinado de indexación de ADN, pero no se encontró ninguna coincidencia. En 2014, el perfil se actualizó en CODIS y se ingresó en el Sistema Nacional de Indexación de ADN, donde se comparó con cada entrada de ADN en la nación de forma rotativa, pero aún no se identificó una coincidencia. En 2020, el detective de delitos mayores, Michael Drapeau, volvió a enviar las muestras al Laboratorio Criminalístico de la Policía del Estado de Washington para un examen adicional. A principios de 2021, una parte de la evidencia forense se envió al laboratorio de Outram, en Woodlands, Texas, para realizar pruebas más avanzadas. Utilizando secuenciación del genoma de grado forense, los científicos de Outram desarrollaron un perfil de ADN completo para el contribuyente masculino desconocido. El equipo genealógico interno de Outram identificó familiares potenciales del hombre desconocido, incluido un descendiente directo del individuo que ya no estaba vivo. Estas pistas fueron proporcionadas al detective del sheriff del condado de Spokane, Michael Drapeau, quien utilizó esta nueva información para realizar una investigación de seguimiento. Luego, se contactó y entrevistó a los familiares vivos del pariente identificado. Se recolectaron muestras de ADN de referencia y los científicos de Outram desarrollaron y analizaron perfiles posteriores, lo que resultó en intentos de investigación adicionales para identificar al contribuyente masculino desconocido. Los continuos esfuerzos de investigación revelaron a Keith Lindblom como una posible persona de interés, quien nació en 1949. El detective Drapeau buscó en las bases de datos de las fuerzas del orden y descubrió que Lindblom fue arrestado y acusado en el condado de Spokane por un asalto violento en 1975. Concretamente, a una víctima femenina de 16 años cerca del área donde se descubrió el cuerpo de Creason Baxter. Lindblom admitió haber tenido relaciones sexuales con la víctima juvenil y se declaró culpable de agresión en primer grado. A través de la investigación continua, se supo que Lindblom fue liberado de prisión el 7 de agosto de 1978 y no estaba bajo custodia en el momento en que Creason Baxter fue agredida y le quitaron la vida. El detective Drapeau también localizó a un hijo de Lindblom en Luisiana, y a través de la comparación de una muestra de ADN obtenida por la oficina del sheriff de la parroquia de Jefferson Davis, encontró que el ADN del sospechoso recolectado en 1978 mostraba 320 veces más probabilidades de una coincidencia con Lindblom y su hijo conocido, que si se comparara con un individuo no relacionado seleccionado al azar de la población estadounidense. Más tarde, las pruebas de relación realizadas en Outram sugirieron una relación padre-hijo entre el hijo de Lindblom y el perpetrador, lo que indicaba que el ADN masculino recolectado en 1978 pertenecía efectivamente a Lindblom. Lindblom falleció antes de que el ADN ingresara en las bases de datos CODIS y ENEDIS, razón por la cual no se encontró una coincidencia antes. El detective Drapeau consultó con la Fiscalía del Condado de Spokane sobre el caso y con esta evidencia acordaron que los cargos y el arresto de Lindblom
habrían estado justificados si estuviera vivo. Keith Lindblom murió en un incendio el 11 de abril de 1981 y un certificado lo catalogó como accidente. Aunque no enfrentará cargos criminales por quitarle la vida y agredir a Chrisann Baxter, los investigadores de la oficina del sheriff del condado de Spokane, junto con sus agencias colaboradoras, esperan que esto brinde respuestas muy necesarias para la familia, los amigos y como mínimo sus padres. Un pequeño consuelo al saber que el sospechoso fue identificado mediante pruebas de ADN. La oficina del sheriff del condado de Spokane agradeció a Othram, al laboratorio criminalístico de la Policía Estatal de Washington, a la oficina del sheriff de la parroquia de Jefferson Davis, a los familiares de Lindblom que cooperaron durante esta investigación y principalmente a la familia de la víctima, Chrisann Baxter, por su paciencia y asistencia durante este largo y difícil viaje para identificar al perpetrador, Terrence Paquette. En febrero de 1996, Terrence Paquette llegó a la tienda de alimentos Lil Champ en Orlando, Florida, entre las 5 y las 6 de la mañana para prepararse para la apertura a las 6. Durante su turno, un agresor desconocido le quitó la vida. Terrence fue brutalmente apuñalado la asombrosa cantidad de 73 veces. Se había mudado a Orlando apenas unos años antes, trabajaba 60 horas a la semana y no tenía muchos asociados conocidos. No hubo testigos del crimen, por lo que los investigadores rápidamente agotaron todas las pistas tratando de encontrar a los responsables de la brutal muerte de Terrence. En 2003, el caso fue reexaminado y la oficina del sheriff del condado de Orange buscó nuevas pistas. Algunas exclusiones se hicieron utilizando un perfil de ADN desarrollado a partir de pruebas de la escena del crimen, pero ni de broma se identificó al autor. El caso se había vuelto a congelar como nieve. En el otoño de 2019, la oficina del sheriff del condado de Orange contrató al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida para que ayudara con el caso. El departamento contrató a Othram para utilizar pruebas de ADN avanzadas, todo con el fin de desarrollar un perfil genealógico completo que podría usarse para generar nuevas pistas que pudieran identificar a un sospechoso. Othram utilizó secuenciación del genoma de grado forense para crear un perfil genealógico completo. Tras la generación exitosa del perfil, Othram lo devolvió a las autoridades, donde los investigadores utilizaron la genealogía genética forense para delimitar posibles sospechosos. Con el apoyo de estas nuevas pistas genealógicas, los investigadores pudieron confirmar que el sospechoso en el caso de Terrence Paquette era Kenneth Robert Stowe Jr., residente de Eustis, de 54 años, quien ahora se encontraba detenido sin derecho a fianza acusado de asesinato y robo en primer grado con arma. En agosto de 2023, Kenneth Stowe Jr. fue declarado culpable de todos los cargos en su contra y ahora está a la espera de ser sentenciado. Ruth Marie Terry. El 26 de julio de 1974, una niña de 12 años siguió a un perro que ladraba en Race Point Dunes de Provincetown, Massachusetts. La pequeña se topó con un cuerpo en descomposición. Los restos estaban a pocos metros de una carretera y se veía una cantidad significativa de actividad de insectos. 2 pares de huellas condujeron al cuerpo y se encontraron huellas de neumáticos a 50 metros del lugar. La víctima yacía boca abajo sobre la mitad de una manta de playa. No había señales de lucha. La policía teorizó que ella conocía al perpetrador o que estaba dormida cuando fue atacada. En el lugar, la arena y la manta de playa no fueron alteradas, lo que sugiere que posiblemente el cuerpo fue trasladado al lugar específico donde se encontró su cuerpo. Debajo de su cabeza había un pañuelo azul y un par de jeans Wrangler. Tenía el pelo largo, castaño rojizo o pelirrojo, recogido en una cola de caballo con una banda elástica dorada. Tenía las uñas de los pies pintadas de rosa. La policía determinó que la mujer medía aproximadamente 5 pies y 6 pulgadas de alto, pesaba 145 libras y tenía una constitución atlética. También se sometió a costosos trabajos dentales, incluidas coronas, por un valor de entre $5,000 y $10,000, y le habían extraído varios dientes. A la víctima le faltaban ambas manos y un antebrazo. También estuvo a punto de ser decapitada, posiblemente por estrangulamiento. Le habían aplastado un lado de la cabeza, posiblemente con una herramienta de atrincheramiento de tipo militar. La autopsia realizada determinó que la mujer perdió la vida aproximadamente 2 semanas antes de ser encontrada. Era difícil estimar su edad. Podría haber tenido tan solo 20 años o 49 años.
Algunos investigadores en ese momento creyeron que los dientes, las manos y el antebrazo faltantes indicaban que el perpetrador quería ocultar la identidad de la víctima o la suya propia. La policía estudió minuciosamente miles de casos de personas desaparecidas y una lista de vehículos aprobados que circulaban por la zona. No se encontraron coincidencias. No se encontró ninguna otra evidencia además de los jeans, el pañuelo, la manta y el soporte para la cola de caballo, a pesar de las extensas búsquedas en las dunas circundantes. A pesar de los mejores esfuerzos de los investigadores, no pudieron identificar a la víctima. Se hizo conocida como la Dama de las Dunas. La mujer fue enterrada en octubre de 1974, después de que, lamentablemente, el caso se congelara. La primera reconstrucción facial de la mujer se realizó con arcilla en 1979. Sus restos fueron exhumados en 1980 para su examen, pero no se descubrieron nuevas pistas. El cuerpo fue exhumado nuevamente en marzo de 2000 para realizar pruebas de ADN. En mayo de 2010 se realizó una tomografía computarizada de su cráneo, que generó imágenes que luego fueron utilizadas por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados para otra reconstrucción. En 2014, uno de los investigadores del caso recaudó fondos para un nuevo ataúd porque el delgado ataúd de metal original se había oxidado y deteriorado. A lo largo de los años hubo varias pistas, pero ninguna que terminara siendo fructífera. En 1987, una mujer canadiense le dijo a una amiga que vio a su padre estrangular a una mujer en Massachusetts alrededor de 1972. La policía intentó localizar a la mujer, pero no tuvo éxito. Otra mujer dijo a la policía que la reconstrucción de la víctima se parecía a su hermana, que había desaparecido en Boston en 1974, pero terminó no siendo así. Los investigadores también siguieron una pista que involucraba al criminal desaparecido Rory Jean Kessinger, quien tendría 25 años en el momento del crimen. Rory Jean había escapado de la cárcel en 1973. Las autoridades vieron un parecido entre Rory Jean y la víctima. Sin embargo, el ADN de su madre no coincidía con el de la víctima. También se descartaron otras dos mujeres desaparecidas, Frances Ewald de Montana y Vicki Lamberton de Massachusetts. A lo largo de los años, también hubo muchos sospechosos y teorías diferentes en torno al caso. En 1981, los investigadores descubrieron que una mujer que se parecía a la víctima fue vista con el mafioso Whitey Bulger en la época en que presumiblemente la mujer fue asesinada. Bulger era conocido por quitarle los dientes a su víctima. Nunca se demostró un vínculo con Bulger y perdió la vida en prisión en 2018. Tony Costa, un delincuente en serie en Truro, Massachusetts, fue inicialmente sospechoso, pero luego fue eliminado. Costa falleció el 12 de mayo de 1974. La víctima fue encontrada en julio de 1974. En un momento, un hombre llamado Haddon Clark confesó a los investigadores que fue él quien le quitó la vida a la Dama de las Dunas. Las autoridades determinaron que Clark padecía esquizofrenia paranoide, una condición que puede llevar a alguien a confesar falsamente sus crímenes. En 2004, Clark envió una carta a un amigo informándole que había matado a una mujer en Cape Cod, Massachusetts. También envió dos dibujos, uno de una mujer desnuda y sin manos, tumbada boca abajo, y otro de un mapa que señala el lugar donde se encontró el cuerpo. En abril de 2000, Clark llevó a la policía a un lugar donde afirmó haber enterrado a dos víctimas 20 años antes. También afirmó que había acabado con la vida de varias otras personas en varios estados entre los años 1970 y 1990. Los investigadores nunca pudieron vincularlo concretamente con el caso de la Dama de las Dunas. En agosto de 2015 surgió la especulación de que la Dama de las Dunas podría haber sido extra en la película Tiburón de 1975, que se había rodado en Martha's Vineyard, específicamente en el pueblo de Menemsha, a unas 100 millas al sur de Provincetown entre mayo y octubre de 1974. Joe Hill, hijo del autor de terror Stephen King, llamó la atención de la policía sobre esto después de leer The Skeleton Crew: How Amateur Sleuths Are Solving America's Coldest Cases, apenas unas semanas antes. Mientras miraba la escena de la playa del 4 de julio de la película, Hill vio a una mujer entre la multitud que vestía un pañuelo azul y jeans, similares a los encontrados con el cuerpo. Se preguntó,
¿Qué pasaría si la joven víctima que nadie ha podido identificar hubiera sido vista por cientos de millones de personas en un querido clásico de verano y ni siquiera supieran que la estaban mirando? Aunque un investigador principal ha notado interés en esta pista, otros la han descrito como una especulación inverosímil y descabellada. En 2022, los restos óseos fueron enviados a Outram. A partir de estos, se generó un perfil de ADN que se utilizó para identificar a familiares lejanos e identificar a la víctima. El 31 de octubre de 2022, la oficina del FBI en Boston anunció que la víctima había sido identificada como Ruth Marie Terry. No se revelaron detalles de posibles sospechosos ni ninguna razón por la que Ruth estaba en Massachusetts en el momento de su asesinato. El FBI declaró que la identidad de Ruth se determinó mediante genealogía de investigación, el mismo método utilizado para identificar a otras víctimas no identificadas y a más de 150 criminales. Ruth Marie Terry nació el 8 de septiembre de 1936 en una choza en la ladera de una montaña de Whitewell, Tennessee, de Johnny y Eva Terry, la última de los cuales falleció a la edad de 23 años mientras daba a luz a Ruth. En 1957, tras un matrimonio de corta duración, Ruth dejó Whitewell para trabajar en Fisher Body Automotive Plant en Livonia, Michigan. En 1958 dio a luz a su hijo Richard, pero no pudo cuidar de él debido a dificultades económicas. Permitió que el superintendente de su lugar de trabajo, Richard Hanshed, padre, adoptara a su hijo a cambio de que él pagara sus gastos. Una vez finalizado el proceso de adopción, Ruth dejó Livonia y se mudó a California. Ruth contactó a su hijo en 1972, pero él no estaba listo para conocerla debido a una sobredosis de drogas que lo dejó en coma durante 18 días. El 16 de febrero de 1974 se casó con Guy Rockwell Moldaven, un anticuario de Reno, Nevada. 4 meses antes de que ella perdiera la vida, la pareja visitó a su familia en Whitewell. La abuela de Ruth, Brittany Novanglonsky, recordó más tarde que Ruth no era ella misma cuando estaba con Moldaven, quien mostraba un comportamiento posesivo. Luego, la pareja fue a Chattanooga para visitar al medio hermano de Ruth, Kenneth, y a su esposa, Carol. Más tarde recordaron que Ruth y Moldaven dijeron que iban a viajar a Estados Unidos en busca de antigüedades. Kenneth también señaló que hablaron sobre visitar Massachusetts cuando se iban. A finales del verano de 1974, Moldaven regresó a Tennessee para decirle a la familia de Ruth que ella había desaparecido de la casa de la pareja en California. Según su cuñada, Jan Terry, él se quedó poco tiempo y simplemente les dijo que no sabía dónde estaba Ruth. El hermano de Ruth, James, viajó a California y contrató a un investigador privado para encontrarla. El investigador le dijo a la familia de Ruth que todas sus pertenencias habían sido vendidas y que ella había abandonado el estado por voluntad propia después de involucrarse con un culto religioso. En las 2 décadas anteriores a su investigación, Ruth figuraba como fallecida en los obituarios familiares. Algunos familiares teorizaron que ella estaba en un programa de protección de testigos y no podía contactarlos. El 2 de noviembre de 2022, la Policía Estatal de Massachusetts anunció que estaban buscando información sobre el marido de Ruth, Guy Rockwell Moldaven. Nació el 27 de octubre de 1923 y falleció el 14 de marzo de 2002. Moldaven era un huérfano que fue adoptado por Abram Albert Sadoransky Moldaven y Sylvia Lily Silverblatt y tenía un hermano llamado Mikhail Semyon Moldaven. En 1942, Moldaven vivía en la ciudad de Nueva York y asistió a la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas. Fue descalificado del servicio activo en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial debido a una infección mastoidea. El 11 de mayo de 1946, mientras trabajaba como profesor, se casó con Joellen May Loop en Bellevue, Pensilvania. La pareja vivió en Nueva York y luego en Seattle, Washington, donde Moldaven trabajaba como disc jockey. La pareja se divorció el 16 de julio de 1956. 2 años después, el 30 de septiembre de 1958, Moldaven se casó con Manzanita Eileen Mancy Ryan en Kootenai, Idaho. Manzanita tenía una hija de un matrimonio anterior, Dolores Ann Mayerns, que entonces tenía 18 años. Ambas mujeres desaparecieron en Seattle el Día de los Inocentes de 1960, y Moldaven se convirtió en el principal sospechoso.
Sus cuerpos fueron encontrados unos días después en una fosa séptica. Moldaven huyó de Seattle, pero fue arrestado por el FBI y acusado de fuga ilegal para evitar dar testimonio sobre sus muertes. Nunca fue acusado de quitarles la vida, pero cumplió 15 meses tras las rejas por la fuga ilegal por no dar un testimonio. Poco después, el 29 de julio de 1960, Moldaven se casó con Evelyn Marie Emerson en el condado de King, Washington. Se casaron por segunda vez el 10 de agosto de 1963 en Los Ángeles. Posteriormente, Moldaven enfrentó cargos de hurto por estafar a la familia de su tercera esposa con $10,000 aproximadamente en el momento en que su segunda esposa desapareció. En 1961, fue declarado culpable de esos cargos y sentenciado a 15 años de prisión. Un juez suspendió la sentencia en marzo de 1962, siempre que Moldaven devolviera el dinero. La escritora sobre crímenes reales Ann Rule dedicó una sección de su libro de 2007 a Moldaven en relación con lo que le sucedió a su segunda esposa y a su hija, con una extensa discusión sobre los esfuerzos policiales para conectar a Moldaven con el crimen. Moldaven es también el principal sospechoso del asesinato de Henry Lawrence Red Baird, un camionero de pan de 28 años, y de la desaparición de Barbara Jo Kelly, una camarera de 17 años, en junio de 1950. Barbara fue vista por última vez en condado de Humboldt, California, el 17 de junio de 1950, cuando se embarcó en una cita con Baird, su novio. El cuerpo de Baird fue descubierto boca abajo en la playa cerca de Table Bluff a la mañana siguiente. Había recibido un disparo en la nuca, a excepción de los zapatos y los calcetines, estaba desnudo. La ropa personal de Barbara fue encontrada cuidadosamente doblada y atada debajo del resto de la suya, a excepción de sus zapatos y medias. No se pudo encontrar ningún rastro de la propia Barbara. No se ha vuelto a ver ni saber nada de ella desde entonces, y se cree que quien disparó a Baird la había secuestrado. Moldaven se mudó a Chualar, California, una pequeña comunidad cerca de Salinas, alrededor de 1976. Según un artículo escrito sobre él en 1985, se había retirado de su trabajo como vicepresidente ejecutivo de una tienda de plata en Rodeo Drive en Beverly Hills. En el perfil estaba trabajando en la estación de radio KASU en Pacific Grove como presentador voluntario de un programa semanal de 3 horas de duración sobre el envejecimiento, el crecimiento y las transiciones. También trabajó en un estanco en Carmel. Según su obituario, falleció en su casa de Salinas a causa de una larga enfermedad. Nació en Santa Fe, Nuevo México, y fue descrito como artista, actor y poeta. Le sobrevivieron su esposa, Phyllis Moldaven, y su hermana, Joan Towers de Salinas. El lunes 28 de agosto de 2023, el fiscal de distrito de Cape and Islands, Robert Galiboy, dijo en un comunicado que, según su investigación, se ha determinado que el señor Moldaven fue responsable de lo que le sucedió a la señora Terry en 1974. El caso ahora está oficialmente cerrado, añadió. Los investigadores ahora están analizando la posibilidad de que Moldaven pueda estar relacionado con más delitos. Devin Deshaun Kennedy. Era el domingo 15 de noviembre de 2015 por la mañana, cuando una familia que vivía en Farley Lane, cerca de Lillian en el condado de Baldwin, Alabama, hizo un descubrimiento impactante en su camino privado. Encontraron un automóvil con el nombre de Devin Deshaun Kennedy de Pensacola, Florida, en el asiento trasero. Le habían disparado mortalmente. Los investigadores de la oficina del sheriff del condado de Baldwin trabajaron en el caso e identificaron a algunas personas de interés en ese momento. El teniente Andrew Ashton, de la oficina del sheriff del condado de Baldwin, dijo: «Simplemente no teníamos ninguna evidencia sólida para vincularlos directamente y acusarlos en ese momento. Tampoco fue suficiente decir que no iban a ser sospechosos en absoluto». Todo eso cambió cuando Ducote Darnell Herring, de 30 años, fue arrestado el 19 de abril de 2023 y acusado de quitarle la vida a Deshaun. Tuvo su primera comparecencia ante el tribunal el 21 de abril de 2023, donde le dijo al juez que había pasado los últimos 7 años encarcelado por un cargo federal de armas de fuego. Herring estaba terminando su condena en prisión cuando los investigadores del condado de Baldwin lo identificaron como su principal sospechoso. El teniente Andrew Ashton dijo: «Fue puesto en libertad.
En ese momento el condado de Escambia lo tenía bajo control por cualquier cargo que tuvieran, así que de allí fuimos al condado de Escambia, así que tuvimos que esperar desde el condado de Escambia para terminar lo que tenían, en qué estaba involucrado con ellos, para que pudieran liberarlo a Alabama. Se cree que Deshawn y Herring se conocían, y el motivo fue el robo. La evidencia sugiere que el tiroteo ocurrió en otro lugar. El teniente Ashton fue el detective principal del caso en 2015, y poder llevar la noticia de este arresto a la familia de la víctima fue un momento especial. Se ha estado prolongando durante años y años, así que creo que hubo algo de alivio y espero que a medida que pase el tiempo aparezca más información. Pero tenemos lo que tenemos con Ducote y me alegro de que podamos seguir adelante, dijo Ashton. En su audiencia de fianza, el juez de distrito Bill Scully fijó una fianza de $150,000. Como condiciones para su liberación, si tuviera que pagar la fianza, Ducote Herring tendría que usar un monitor GPS en el tobillo y no se le permitiría salir del estado. Si tiene alguna información sobre este caso, le pedimos que se comunique con el teniente Andy Ashton. Irma Pulasic. Gregor, de 73 años, e Irma Pulasic, de 72, vivían en Canberra, Australia, en 1999. La noche del 6 de noviembre de 1999, dos hombres enmascarados irrumpieron en la casa de Pulasic en Grover Crescent alrededor de las 9:30 de la noche. Los ataron con bridas y los golpearon salvajemente antes de que el hombre saqueara su casa y robara dinero en efectivo y joyas. Gregor logró liberarse y llamar a la policía, pero Irma se asfixió con su propia sangre y perdió la vida en el lugar. El sargento detective Craig Marriott recordó el suceso. Fueron agredidos violentamente. Los ataron con bridas, cinta adhesiva y un cable telefónico, y saquearon la casa. Después de un periodo de aproximadamente 1 hora, el señor Pulasic, que había estado inconsciente y perdido, pudo liberarse de sus ataduras y encontró a su esposa boca abajo en el pasillo. Él le dio la vuelta y le quitó las ataduras, pero ella había fallecido. Efectivamente se había ahogado en su propia sangre debido a una nariz rota. Los detectives que comenzaron a investigar el caso descubrieron que los Pulasic también fueron víctimas de robos agravados en 1997 y 1998, que se cree que están relacionados con el tercer robo fatal. La policía hizo saber que creían que alguien de la comunidad húngara de Melbourne podría tener información vital sobre quién fue el responsable de lo que le sucedió a Irma Pulasic. Los investigadores encontraron pruebas de ADN en la escena del crimen, pero como la tecnología del ADN no estaba tan avanzada en 1999, poco podían hacer. En 2012, se ofreció una recompensa de $500,000 a cualquiera que pudiera ayudar a la policía a conseguir una condena exitosa en el caso. En 2019, los investigadores decidieron volver a examinar el caso. La tecnología del ADN era ahora mucho más avanzada. Casi de inmediato se estableció una coincidencia de ADN a través de la base de datos nacional de ADN de investigación criminal. Las pruebas de ADN llevaron a los investigadores hasta Steve Fabrizi. Tomó un tiempo localizar a Fabrizi. Cuando fue interrogado por los investigadores el 8 de septiembre de 2023, Fabrizi admitió parcialmente su participación en el incidente. Admitió estar en el local con el propósito del robo. También dio detalles del robo que no fueron conocidos públicamente. Posteriormente, Steve Fabrizi, de 68 años, de Rowville, Melbourne, fue arrestado y acusado de quitarle la vida a Irma Pulasic. Fabrizi se presentó ante el Tribunal de Primera Instancia de Dandenong el 21 de septiembre de 2023, donde solicitó la libertad bajo fianza. Al oponerse a la libertad bajo fianza, el sargento detective Craig Marriott dijo a la policía judicial que tenía serias preocupaciones de que Fabrizi, también conocido como Istvan Fabrizi, pudiera huir del país si era liberado, ya que tiene doble ciudadanía húngara. Marriott dijo que también temían que el hombre de 68 años pudiera interferir con los testigos, ya que sus presuntos cómplices aún están prófugos. El tribunal escuchó que, si bien Fabrizi es dueño de su propia casa en Australia, no tiene familia allí. Como la policía estaba al tanto, planeaba regresar a Hungría, donde posee tierras cuando se jubile. Fabrizi también tiene alrededor de $250,000 en ahorros, dijo Marriott, lo que generó más preocupación de que tuviera los medios para salir de Australia. También soy consciente de que, mientras estaba bajo custodia, hizo declaraciones a la policía de Victoria acerca de querer hacerse daño. Nos hizo la misma declaración, dijo.
Nos pidió que le fusiláramos. El tribunal escuchó que si bien el hombre de 68 años no ha tenido delitos anteriores por no cumplir con la fianza, sí pasó un tiempo en prisión de 2010 a 2012, después de ser declarado culpable de conspirar para secuestrar un camión lleno de cigarrillos. El magistrado Jason Ong rechazó la libertad bajo fianza y ordenó a Fabrizi que compareciera ante el Tribunal de Primera Instancia de Canberra en una fecha indeterminada. En un comunicado emitido en nombre de la familia Pulasic, dijeron que, después de casi 24 años de dolor, cuestionamiento e incertidumbre, nunca habían perdido la esperanza de descubrir quién era el responsable de este acto atroz. Nuestros abuelos no merecían lo que les pasó. No solo nos quitaron a Irma, sino que la vida de Gregor casi terminó esa noche, y la nuestra nunca volvió a ser la misma. Fuera del tribunal, el detective superintendente Scott Mahler de la policía de ACT dijo que este arresto fue inmensamente satisfactorio para los investigadores. La familia de Irma Pulasic nunca perdió la esperanza, nunca dejó de pedir ayuda a la comunidad y siempre trabajó para mantener el caso en la mente de la gente, dijo. Mahler dijo que la policía continúa trabajando para identificar y acusar a un segundo sospechoso, y cree que es solo cuestión de tiempo antes de que esto ocurra. Estoy seguro de que es solo cuestión de tiempo antes de que podamos brindar un cierre total para la familia y la comunidad de Canberra, dijo Mahler. La oferta de recompensa de $500,000 permanece activa y la información recibida aún se puede considerar para esta recompensa. Además, los investigadores publicaron una imagen de un hombre que creen que puede tener información sobre lo que le sucedió a Irma Pulasic, Richardo Sepúlveda y Michael Sepúlveda. El 19 de noviembre de 1997, la policía fue enviada al municipio de Blissfield, Michigan, en respuesta al descubrimiento de restos humanos en un campo de maíz, propiedad de la persona que llamaba y cultivado por ella. El municipio de Blissfield está a unas 75 millas al suroeste de Detroit. El campo de maíz está ubicado al oeste de Quarry Highway y al norte de Carroll Highway. Había una capa de nieve que cubría la mayor parte del cuerpo. Cuando la policía llegó para examinar los restos, observaron el cuerpo de un hombre desnudo, no identificado al que le faltaban la cabeza y ambas manos. Las manos parecían haber sido cortadas justo por encima de la muñeca. Los oficiales también observaron lo que parecían ser estrías en los extremos de los huesos. El cuerpo parecía pertenecer a un hombre hispano de piel clara. El hombre no tenía cicatrices ni tatuajes. Medía 5 pies y 8 pulgadas y pesaba aproximadamente 150 libras. Debido a la extracción de la cabeza y las manos, la Policía Estatal de Michigan nunca pudo realizar una identificación positiva. Un testigo proporcionó un posible nombre, Roberto. El testigo dijo que estaba casado, tenía hijos y tenía una casa donde criaba pollos entre McAllen y Weslaco, Texas. Cuando Roberto se fue de casa, se suponía que viajaría solo a Chicago y luego regresaría. Los investigadores no pudieron encontrar a un Roberto desaparecido que coincidiera con la descripción de la víctima. El 8 de noviembre de 2016, el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas e Identificadas publicó un retrato de Roberto basado en lo que el testigo dijo a los investigadores, pero nadie se adelantó para identificar al hombre. El 24 de enero de 2023, Ricardo Sepúlveda, de 51 años, y Michael Sepúlveda, de 49, fueron arrestados por alguaciles estadounidenses en Ohio. Ellos son hermanos. Ambos fueron acusados de quitarle la vida al desconocido. También fueron acusados de agresión para mutilar, conspiración para cometer agresión con intención de mutilar, manipulación de pruebas y conspiración para cometer manipulación de pruebas. Si son declarados culpables, Ricardo Sepúlveda y Michael Sepúlveda se enfrentan a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No se reveló el motivo y las autoridades no dijeron cómo estaban relacionados los sospechosos con el crimen. La abogada de Michigan, Dana Nessel, fue quien anunció los arrestos. Todas las víctimas de delitos merecen justicia independientemente del tiempo que tarde en recibirla, dijo Nessel. Aprecio el arduo trabajo de la Policía Estatal de Michigan, las numerosas agencias policiales locales y federales y a mis fiscales penales por su persistencia en llevar adelante este caso. Desafortunadamente, los funcionarios dijeron que aún se desconoce la identidad del desconocido, pero se cree que es un hombre de 32 años de Corpus Christi, Texas. La policía dijo que existe la posibilidad de que se presenten cargos adicionales contra otras personas que ayudaron en el crimen real o que lo encubrieron.
Cualquier persona que tenga información debe llamar al sargento detective Larry Rothman, Leonard James Irving. Leonard James Irving, de 34 años, vivía en Portland, Oregón, en 2011. Su familia y amigos se referían a él como LJ. Tenía 3 hijos de 5, 6 y 7 años. El 25 de junio de 2011, Leonard, vestido con una camisa verde lima y jeans oscuros, salió a celebrar el cumpleaños número 21 de su sobrino. Había salido del trabajo a las 9:30 de la noche de su trabajo en Winco Foods y tenía que presentarse a su trabajo de chef a tiempo parcial en el Courtyard Marriott del Lloyd Center a las 7 de la mañana siguiente. Pero le dijo a su novia que tenía que reunirse con su sobrino en el Sports Bar and Lounge del Season Inn en Northeast 82 Avenue porque la familia era importante. Afuera del bar después de la medianoche, su sobrino Lamar Lovett Hill y otro hombre intercambiaron palabras de enojo y Leonard intervino para calmar la situación. Luego, Leonard cruzó la calle con su sobrino hacia su minivan en el estacionamiento del restaurante chino New Happy Fortune. Pero antes de que pudieran entrar e irse, alguien disparó fatalmente a Leonard 4 veces en la espalda y le disparó a Lamar en el cuello, hiriéndolo. Samuel Thompson, propietario del restaurante Season Inn, dijo que no escuchó los disparos porque estaba en el salón trasero donde los exalumnos de Benson High School estaban celebrando su 10ª reunión. Pero Thompson supo que algo andaba terriblemente mal alrededor de las 12:30 de la noche, cuando la gente entró corriendo en su negocio. Thompson cruzó la calle corriendo y encontró a Leonard boca arriba, con el brazo derecho sobre el pecho al lado de su camioneta y la puerta del conductor abierta. Thompson comprobó si respiraba y marcó el 911 a las 12:37. Me senté en el suelo junto a él. Tenía mi mano en su brazo, dijo Thompson. La tía de Leonard se enteró de que posiblemente le habían disparado y condujo hasta la casa de su madre, Lucy Macia, y condujeron juntos hasta la escena del crimen. Fue allí donde Lucy se enteró de que Leonard ya no estaba vivo. Mi hijo era un espectador inocente. Algún cobarde le disparó, dijo. La novia de Leonard, Adrienne Milam, dijo que al principio pensó que era una pesadilla. Se enteró mientras estaba en casa, donde cuidaba a los 3 hijos pequeños de Leonard y a su propia hija de 4 años. Lloré para mis adentros en la almohada, dijo Adrienne. ¿Por qué las personas hacen esto? ¿Por qué es tan fácil para la gente conseguir armas? Sigue siendo surrealista. Estoy pensando que todavía podría estar en el trabajo. Quizás en realidad no se haya ido. Es una locura cómo puede estar allí un día y al siguiente no. No vieron venir al tipo. Realmente duele que haya sido a sangre fría sin ningún motivo. Leonard creció en Portland, pero pasó un tiempo durante sus años de escuela secundaria en Seattle con su padre. La familia lo describió como un padre dedicado que cuidaba a sus hijos en sus días libres y fines de semana, y soñaba con trabajar a tiempo completo como chef. Sus especialidades, las comidas picantes, las costillas en Navidad y el jambalaya. En 2005, Leonard fue sentenciado en un tribunal federal a 60 meses de prisión por distribuir sustancias ilegales y había estado bajo supervisión federal desde junio de 2009. Pensé que en ese momento tenía el corazón roto, dijo su hermana. Pero estaba orgullosa de que Leonard asumiera la responsabilidad de sus acciones y cumpliera su condena sin culpar a los demás. Su familia dijo que maduró, obtuvo su GED y desde su liberación había trabajado duro para llegar a fin de mes para sus hijos, manteniendo 2 trabajos. Los investigadores tenían pocas pistas sobre las que trabajar y lamentablemente el caso quedó congelado poco después de que comenzara la investigación. Luego, en enero de 2023, Juwan Marcian Polk, de 37 años, fue arrestado en relación con lo que le sucedió a LJ Irving. Polk vivía en la cárcel del condado de Multnomah desde mayo de 2022 por otro caso en el que enfrenta cargos similares. Se ha declarado inocente en ese caso. El jefe de la policía de Portland, Chuck Lovell, dijo que estaba encantado con la noticia del arresto. Hablé con la madre de Leonard hoy y ella me transmitió su agradecimiento por el trabajo de los detectives, dijo Lovell en un comunicado. Estoy de acuerdo. Este arresto es la culminación de casi 12 años de trabajo diligente y meticuloso por parte de los investigadores, y les agradezco sus incansables esfuerzos para lograr justicia para Leonard. Aún no se ha hecho pública la fecha del juicio. Samuel Johnson, quien fue una de las primeras personas en la escena del crimen, trabajó anteriormente en Self Enhancement, Inc.,
una organización sin fines de lucro que trabaja con jóvenes en riesgo. Dejó Osei para iniciar su propio negocio, pero lanzó Reclaim the Village, un esfuerzo personal para estimular a la comunidad a involucrarse en la lucha contra dicha violencia después de que Andre Payton, un joven de 19 años de su grupo de casos de SEI, fuera asesinado a tiros en Old Pueblo, un caso que sigue sin resolverse. Portland necesita despertar, dijo Thompson. Al final del día, tiene que ser un llamado a la acción. La comunidad necesita empezar a predicar el amor una vez más. Se han quitado demasiadas vidas por tonterías. Debe entenderse que un buen hombre como Leonard perdió la suya. Terry Ladwig. Terry Ladwig, de 28 años, vivía en Concord, California, en 1994. Estaba casada con el suboficial de la Marina Stephen Ladwig. El 2 de diciembre de 1994, Terry fue golpeada y estrangulada en el apartamento que compartía con su marido en Adelaide Street en Concord. Stephen Ladwig encontró el cuerpo de Terry después de regresar de un periodo de servicio sobre el submarino USS Parch. Stephen Ladwig nunca fue sospechoso de su desaparición. La policía no nombró a ningún sospechoso en ese momento. Se tomaron pruebas forenses del apartamento. La única otra pista que tenían los investigadores era que no había señales de entrada forzada. Esto posiblemente significaba que Terry conocía a su atacante. Los investigadores no pudieron identificar a ningún sospechoso y el caso quedó cerrado. El 27 de enero de 2023, James Grimsley, de 55 años, fue arrestado en Salt Lake City, Utah, y acusado de quitarle la vida a Terry Ladwig. Originario de Oregón, Grimsley trabajaba como camionero en Salt Lake City en el momento de su arresto. No estamos seguros del motivo, dijo el teniente de la policía de Concord, Sean Donnelly. No había señales de entrada forzada y podemos suponer que la víctima le dejó entrar al apartamento. Puedo decirles que fue una escena violenta. Parecía que hubo una lucha violenta entre Terry y el sospechoso. Se obtuvieron pruebas forenses de la escena junto con muchas entrevistas realizadas en el momento de la investigación inicial, dijo Donnelly. Sin embargo, en este punto no vamos a indicar la conexión exacta. Esa información puede provenir de la oficina del fiscal de distrito, o de nosotros después de la lectura de cargos. Grimsley fue encarcelado en el condado de Salt Lake con una orden judicial de $1 millón y posteriormente fue extraditado al condado de Contra Costa. Una de las amigas de Terry, Brittany Shores, dijo esto después de que se hizo pública la noticia del arresto. Ella era una gran mujer, tenía una gran personalidad, ella hacía reír a la gente. Ella me alegraría el día cuando entrara. Explicó que en 2019, cuando anunció que el caso estaba resuelto, no estaba claro si podían nombrar legalmente a Hall, ya que había muy pocos precedentes. Esa fue parte de la razón por la que el nombre de Hall no se reveló en ese momento, dijo Chapman, reconociendo que el panorama ha cambiado desde entonces a medida que la genealogía genética se ha vuelto más común. Antes de la publicación de esa información, Chapman voló a Edmonton para contárselo a los familiares de Hall. Se sorprendieron pero mostraron fuerza, dijo. Tenemos que tener en cuenta que cualquier cosa que Frank Hall haya hecho en su vida no es un reflejo de estas personas, dijo Chapman. Ellos también han sido víctimas de esta información. Según Chapman, los registros policiales no están claros sobre si la casa de Hall fue registrada como parte de la investigación inicial en 1971. Sin embargo, Hall era conocido por la policía en Windsor y en otros lugares, principalmente por delitos contra la propiedad como robo. Aunque su nombre no era conocido por el público, otras agencias policiales han tenido conocimiento de Hall desde 2019. Ahora que el nombre de Hall está disponible, Chapman cree que podría generar más pistas del público sobre otros casos. Esto dará potencialmente nueva vida a diferentes investigaciones, afirmó. Es enteramente posible. Rachel Sendejas y Lisa Gondek. El 18 de enero de 1981, dos repartidores de periódicos de 9 y 14 años tropezaron con un cuerpo femenino en Camarillo, California. El cuerpo pertenecía a Raquel Sendejas, de 20 años, y fue encontrado en un garaje. El estacionamiento techado estaba ubicado justo al otro lado de la calle de su apartamento, que compartía con su hermano y sus dos hijas pequeñas, de 1 y 2 años. Rachel era estudiante de un colegio comunitario. Una autopsia determinó que había sido estrangulada y agredida. Los investigadores descubrieron que ella había salido por la noche y contrató a un par de niñeras para que cuidaran a sus hijas. Después de regresar de una velada de fiesta,
Rachel llevó a las niñeras a casa. Los funcionarios declararon que creen que a Rachel le quitaron la vida después de que ella regresó e intentó salir de su vehículo. Los detectives de la oficina del sheriff investigaron el caso hasta que se agotaron todas las pistas y el caso quedó cerrado. 11 meses después de que Rachel perdiera la vida, ocurrió un crimen muy similar no muy lejos de su casa. En la noche del 11 de diciembre de 1981, Lisa Gondek, de 21 años, trabajadora minorista que vivía en Oxnard, California, a unas 10 millas al oeste de Camarillo, asistió a un club en la base naval de Port Hueneme. Después de ir juntas a una discoteca, los amigos de Lisa la dejaron en su casa alrededor de la 1:30 de la madrugada. A las 3 de la mañana, el vecino de Lisa llamó a la policía para informar sobre un incendio proveniente de su apartamento. Después de que los miembros del departamento de bomberos de Oxnard extinguieran los incendios, el cuerpo de Lisa fue descubierto en la bañera. Al igual que Rachel, ella también había sido estrangulada y agredida. Los casos se investigaron por separado hasta 2002, cuando se envió una nueva mirada al ADN del sospechoso de la escena del crimen de Rachel al sistema de índice combinado de ADN del FBI. La búsqueda no arrojó resultados, pero en 2004, los investigadores que investigaban el caso de Lisa notificaron a la oficina del sheriff del condado de Ventura y anunciaron que habían vinculado ambos casos a un solo sospechoso mediante pruebas de ADN. Pero una vez más, desafortunadamente, el ADN no arrojó resultados para ningún sospechoso y el caso quedó congelado. En diciembre de 2019, la unidad de casos sin resolver del condado de Ventura intervino y abrió una línea de investigación utilizando la genealogía genética, la práctica ahora común de identificar posibles parientes biológicos mediante pruebas de ADN avanzadas. La investigación proporcionó nuevas pistas. Otras pruebas de ADN confirmaron que Tony García de Oxnard era el hombre responsable de quitarles la vida a Rachel Zendejas y Lisa Gondek. Tony García, de 68 años, fue arrestado el 7 de febrero de 2023 en Oxnard, California. El sheriff Jim Freihoff declaró que García nació en Roswell, Nuevo México, pero se alistó en la Marina de los Estados Unidos y estaba destinado en Point Mugu, cerca de Oxnard. Fue dado de baja en 1980, pero permaneció en la zona, donde se convirtió en estudiante e instructor de karate durante muchos años. El hecho es que este sospechoso ha estado escondido a plena vista durante más de 40 años, dijo el sheriff Freihoff. El jefe Benítez dijo que identificaron una serie de denominadores comunes entre el sospechoso y las víctimas, pero se negó a decir cuáles eran. Benítez dijo que Lisa vino a visitar Oxnard desde Connecticut para un viaje planificado de 2 semanas para visitar a un amigo en la Marina de los Estados Unidos y decidió mudarse a Oxnard meses antes de que terminara su vida. Sin embargo, no está claro si Lisa y García se conocían y si él era el amigo que ella vino a visitar. El fiscal de distrito del condado de Ventura, Eric Nazarenko, dijo que, después de más de 4 décadas, la justicia llega a las familias de Rachel Zendejas y Lisa Gondek. Como lo demuestra este caso, se pueden presentar cargos en cualquier momento y no hay plazo de prescripción. Agradecemos a la oficina del sheriff del condado de Ventura, a la oficina de investigación del fiscal de distrito y al departamento de policía de Oxnard por nunca darse por vencidos en la búsqueda del asesino de Rachel y Lisa. Los investigadores están indagando la posibilidad de que García esté involucrado en otros delitos y están pidiendo ayuda al público. Cualquier persona que tenga información puede comunicarse con la Oficina de Delitos Mayores de la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura o enviar un correo electrónico a su unidad de casos sin resolver. Noel Russo. El 27 de junio de 1983, los ayudantes del sheriff fueron llamados a un área no incorporada de Roanoke Park, una ciudad planificada de tamaño mediano a unas 50 millas al norte de San Francisco, California. Un niño de 7 años se topó con un cuerpo femenino detrás de una oficina de bienes raíces en la esquina de Petaluma Hill Road y East Cotati Avenue. Cuando llegó la policía, descubrieron que la mujer había sido golpeada mortalmente con madera de una pila de madera cercana. Se recogieron elementos de prueba de la escena del crimen y se almacenaron para poder utilizarlos más adelante. Los investigadores identificaron rápidamente a la mujer como Noel Russo, de 37 años. Fue vista por última vez 3 días antes de que se encontrara su cuerpo el 24 de junio de 1983. Según los amigos de Noel,
Ella había estado peleando con un novio y se fue a vivir con un amigo a Santa Rosa, California. Esa noche, su amiga la llevó a Courthouse Square, donde Noel iba a tomar un autobús de Golden Gate Transit para regresar a su departamento en Rohnert Park. De allí desapareció. Los detectives comenzaron a reconstruir la vida de Noel. Había crecido en el condado de San Mateo y en 1962 apareció en los titulares locales por ser nombrada Miss Burlingame. La joven de 16 años le dijo al San Mateo Times que su sueño era convertirse en modelo y que su deporte favorito era bailar twist. No podría haber estado más sorprendido, dijo el alegre adolescente. Nunca en el mundo pensé que ganaría. Solo entré para complacer a mamá. Una foto que acompañaba al artículo mostraba a Noel radiante, con los brazos llenos de un ramo de flores. En las siguientes 2 décadas, se casó, se divorció 2 veces y tuvo un hijo. Había trabajado durante un tiempo como guardabosques en prácticas en Colorado. Posteriormente, regresó a su casa en el área de la Bahía, donde asistía a Santa Rosa Junior College cuando le quitaron la vida. Vivía en un apartamento en Abram Avenue, en Rohnert Park, con su hijo de 18 años. Tenía planes de mudarse a Boys Hot Springs. A Noel le encantaba andar en bicicleta por la ciudad. Era conocida por hacer autostop y a sus amigos les preocupaba que confiara demasiado en los extraños. Los detectives creyeron que Noel nunca abordó un autobús de regreso a Rohnert Park. Parecía que se había encontrado con alguien antes de que llegara. En los días posteriores al asesinato, los investigadores utilizaron un dibujante para dibujar a Noel con la ropa que llevaba el 24 de junio de 1983 y lo hicieron circular con la esperanza de encontrar pistas. Los agentes y detectives recogieron una cantidad significativa de pruebas durante la investigación y se realizaron numerosas entrevistas. Los detectives descubrieron ciertas personas de interés a lo largo de los años, pero no se realizaron arrestos y el caso quedó congelado. La oficina del sheriff reabrió el caso en 2010. Durante los siguientes 12 años, los detectives comenzaron a utilizar tecnología de análisis de ADN y presentaron varias pruebas al Laboratorio Criminalístico del Condado de Santa Clara y al Instituto de Investigación Serológica. En un comunicado de prensa, las autoridades anunciaron que Alfredo Carretero Jr., de 65 años, fue detenido el 2 de octubre de 2023. Fue acusado de quitarle la vida a Noel Russo. El agente Rob Dillon dijo que la familia de Russo ha sido notificada del arresto y agradecería privacidad. Carretero Jr. fue una de las personas de interés originales en el caso, dijo la oficina del sheriff. Tenía 25 años cuando ocurrió el crimen. Fue identificado positivamente como el hombre responsable de lo que le sucedió a Noel, según el ADN y otras pruebas. Carretero Jr. está detenido en el centro principal de detención de adultos del condado de Sonoma sin derecho a fianza. El diputado Rob Dillon también dijo: a lo largo de esta investigación, los detectives trabajaron estrechamente con la oficina del fiscal de distrito del condado de Sonoma, la oficina del sheriff del condado de Sonoma y la oficina del fiscal de distrito del condado de Sonoma se dedican a hacer justicia para las víctimas, ya sea que el caso sea nuevo o antiguo. La unidad de USI continúa investigando muchos casos sin resolver y buscando incansablemente justicia para las víctimas de delitos violentos. Actualmente está previsto que Alfredo Carretero Jr. comparezca ante el tribunal el 18 de octubre de 2023. Aún no se sabe si Noel lo conocía. Los investigadores están analizando la posibilidad de que pueda ser uno de sus exnovios. Las autoridades han publicado poca información sobre Carretero, aparte de que tiene condenas previas en el condado de Sonoma en 1995 y 2001 por posesión de propiedad robada y posesión de sustancias ilegales, respectivamente. Los registros judiciales también muestran que estuvo involucrado en un caso civil de violencia doméstica en septiembre de 1985, aproximadamente 2 años después de que Noel perdiera la vida. Una mujer cuya madre era una de las mejores amigas de Noel recordó el tiempo que pasaron juntas en San Francisco. Les gustaba ir de bar en bar un poco, y como a cualquiera en la zona, divertirse un poco. Y eso es lo que estaban haciendo la noche en que ella desapareció. Se separaron. Dijo que Noel pudo haber estado hablando con un exnovio, pero no creía que fuera él con quien se fue. Pero de alguna manera se separaron por la noche y ella no pudo localizarla durante todo el día siguiente, y luego, por supuesto, la encontraron.
El descubrimiento resultante y la tristeza que trajo se quedaron grabados en su madre durante años, dijo. Lo suficiente como para que llevara un diario y escribiera a menudo sobre su amigo asesinado. Creo que sus ojos brillaron cuando la miró. Ella era simplemente una persona hermosa, y eso es algo que se destacó en los escritos de mi madre, que se trataba de alguien que realmente le importaba y que la devastó haberla perdido. Krista Martin. Krista Martin, de 20 años, vivía en Wichita, Kansas. Vivía sola en un apartamento en South Osage Street. Era un lugar al que se había mudado recientemente en el otoño de 1989. El 1 de octubre, Krista fue denunciada como desaparecida después de que los familiares no pudieron contactarla. Al día siguiente, 2 de octubre, la policía fue al apartamento de Krista para ver si estaba allí. Dentro del apartamento, encontraron el cuerpo de Krista. Sufrió un traumatismo contundente en la parte posterior izquierda de la cabeza. Ella también había sido agredida. Los investigadores no pudieron encontrar el arma utilizada, pero recolectaron evidencia de ADN de la escena del crimen. Se observó que no había señales de entrada forzada. En ese momento, las pruebas de ADN y los sistemas CODIS no estaban disponibles. No obstante, la evidencia de ADN se conservó cuidadosamente. En su investigación, la policía notó que hubo una llamada de disturbio doméstico que se emitió en las cercanías de la casa de Krista una semana antes de que le quitaran la vida. Los oficiales no pudieron confirmar si este incidente tenía alguna conexión con el caso de Krista. Entre 1990 y 1992, un detective de casos envió pruebas al laboratorio criminalístico del FBI con la esperanza de identificar a un sospechoso, pero desafortunadamente, este esfuerzo no dio resultados, dejando el caso sin resolver. En 2009, se envió evidencia de ADN al Centro Regional de Ciencias Forenses del Condado de Sedgwick, lo que resultó en un perfil de sospechoso potencial, pero no hubo coincidencias en la base de datos CODIS. En 2020, el Departamento de Policía de Wichita, aprovechando tecnología avanzada, volvió a buscar la ayuda del FBI para reevaluar la evidencia de ADN recopilada en 1989. El Departamento de Policía se asoció con OTRAM para determinar si las pruebas de ADN avanzadas podrían ayudar a identificar al responsable. Luego, la evidencia forense se envió al laboratorio de OTRAM en The Woodlands, Texas, para realizar pruebas avanzadas de ADN. Los científicos de OTRAM desarrollaron un perfil de ADN completo del autor desconocido. Después de completar con éxito el proceso, el perfil de ADN se entregó al equipo de genealogía genética forense del FBI, y el equipo del FBI realizó el trabajo necesario para generar nuevas pistas de investigación. En 2021, un equipo formado por un detective de casos sin resolver de la policía de Wichita y un agente especial del FBI se embarcó en un viaje a Alabama y Arkansas, colaborando con agentes federales adicionales que trabajan en Maryland. Su misión era realizar entrevistas exhaustivas y reunir pruebas adicionales para resolver el caso. En abril de 2023, se identificó a un posible sospechoso, Paul Hart. De manera frustrante, se descubrió que Hart perdió la vida en un accidente automovilístico en Memphis, Tennessee, en marzo de 1999. En junio de 2023, el detective del Departamento de Policía de Wichita y el agente especial del FBI viajaron a Arkansas, donde recolectaron muestras de ADN adicionales de familiares directos de Paul Hart para un análisis más detallado. Mediante pruebas adicionales, los investigadores confirmaron que Paul Hart fue responsable de quitarle la vida a Krista. El 2 de octubre de 2023, se celebró una conferencia de prensa para anunciar la actualización del caso sin resolver de 34 años. De hecho, el anuncio se produjo exactamente 34 años después de que se descubriera el cuerpo de Krista. El detective Adam Van der Molen, el detective principal que trabaja en el caso de Krista Martin, dijo que el Departamento de Policía de Wichita nunca olvidó a Krista. Es justo después de la investigación inicial. Los investigadores no tenían nada más en qué basarse, y fue entonces cuando miraron este caso a través de otra lente. Para que los investigadores piensen que en el 89 probablemente deberíamos hacerle un kit de recolección de ADN, porque tal vez algo suceda. Si no lo hubieran hecho en el 89, no estaríamos viendo esto en este momento, porque esa tecnología no existía en aquel entonces, pero lo hace ahora. Creo que es evidente que fue recordada en múltiples ocasiones, en el 89, 2009 y 2020, dijo Van der Molen.
En algún momento de la primavera de 2023, nos centramos en una familia a través de la genealogía genética, la familia Hart, sin vínculos con Wichita, ni siquiera con Wichita, ni siquiera con el Medio Oeste. Son del gran estado de Arkansas. Entonces dije, ¿cómo se relaciona esto con Wichita? Esta gente no es de aquí, ¿cuál es la historia allí? Así que comenzamos a indagar en esa familia, y mientras indagamos en esa familia, encontramos a un individuo que vivía en Wichita en 1989 y poco después del asesinato de Krista Martin en octubre de 1989. Este individuo se fue de Wichita y regresó a Arkansas. Nadie sabía de él. Le hemos preguntado a la familia de Krista, ¿les suena este nombre? No. Preguntados por los investigadores originales, revisaron el expediente de las personas con las que hablaron y el vecindario. El nombre de este individuo nunca apareció en ninguna de las investigaciones desde el año 89 hasta la actualidad. Vivía a la vuelta de la esquina de la casa de Krista Martin y fue a 6 casas de la casa de Krista Martin donde le quitaron la vida. Van der Molen añadió que si hubiera sido alguien del círculo de amigos de Krista, creía que la información se habría conocido mucho antes. Pero como potencialmente era un extraño para ella, los investigadores no sabían a quién estaban buscando exactamente. Se me pone la piel de gallina porque estaba ahí, solo que no lo supimos hasta hace un par de meses. Tenían aproximadamente el mismo rango de edad y, según todos los informes que he podido rastrear, no tenían vínculos entre sí. ¿Solo un encuentro casual? No lo sé. Es una respuesta que probablemente nunca sabremos. Lo que sí aprendimos fue que Krista era una persona muy extrovertida que frecuentaba establecimientos de bebidas locales y se hacía amiga de las personas que encontraba. No era raro que Krista consiguiera que personas que había conocido recientemente la llevaran a casa y las invitara a su apartamento. Van der Molen dijo que espera que este caso demuestre que el departamento trabajará en los casos hasta que ya no puedan hacerlo. El fiscal de distrito del condado de Sedgwick, Mark Bennett, también habló en la conferencia de prensa. Dijo que cuando la policía de Wichita le presentó los hechos del caso, se determinó que se presentarían cargos si Paul Hart estuviera vivo hoy. Como no es así, el caso se considera ya resuelto. Las autoridades me hicieron saber que estaban trabajando en este caso, y cuando llegaron tan lejos como pudieron y llegaron a todas las conclusiones a las que pudieron llegar, con la ayuda del Centro de Ciencias Forenses, me lo presentaron como lo harían con cualquier otro caso. Después de escuchar todas las pruebas presentadas y la información recopilada, y las conclusiones que pudieron sacar utilizando el ADN, tengo claro que este es un caso por el que habría presentado cargos si el sospechoso estuviera vivo para acusarlo. Esta es una investigación completa. Esta es una investigación aprobada. También en la conferencia de prensa, Amber Moore, sobrina de Krista Martin, agradeció a los investigadores y voluntarios por su dedicación para resolver el caso. Me alegro de que podamos avanzar y tener paz sabiendo que el perpetrador no anda libre ni entre nosotros, dijo. Nuevamente, extendemos nuestro más sincero agradecimiento a todos los involucrados en hacer justicia en el caso de Krista. Ella merecía mucho más de esta vida de lo que terminó. Debbie Lynn Randall. Debbie Lynn Randall, de 9 años, vivía en el condado de Cobb, Georgia, en 1972. Sus padres eran John y Juanita Randall. También tenía un hermano mayor llamado Melvin. A altas horas de la noche del 13 de enero, Debbie caminaba a casa desde una lavandería al otro lado de la calle. Ella nunca regresó a casa. 4 personas empezaron a buscarla. Incluía a trabajadores de Defensa Civil de Marietta, un grupo de radio local, el Comité de Ciudadanos Preocupados y estudiantes de la universidad cercana, que habían escuchado la noticia y querían ayudar en todo lo que pudieran. Su cuerpo fue encontrado 16 días después, cerca de una intersección de Windy Hill y Powers Ferry Road. Su cuerpo fue encontrado por un estudiante universitario que se había unido voluntariamente a la búsqueda. Una autopsia determinó que había sido estrangulada y agredida. Los investigadores almacenaron pruebas cruciales, a saber, un cabello y un trozo de tela con un diseño floral. 2 jóvenes lugareños dijeron a las autoridades que vieron una camioneta oscura estacionada en un estacionamiento cerca de la casa de Debbie, que se alejó rápidamente. Lo único que quedó en el estacionamiento fue detergente para la ropa. Los investigadores siguieron diligentemente todas las pistas, pero no lograron identificar al sospechoso. El caso quedó congelado.
Una prueba que el FBI realizó en 2001 con el cabello encontrado en la escena del crimen redujo significativamente el grupo de posibles sospechosos. El trozo de tela fue enviado a un laboratorio en 2015 y gracias a una prueba de ADN se obtuvo el perfil de ADN de un hombre desconocido. Las pruebas de ADN realizadas en 2019, posibles gracias a financiación adicional, y un nuevo análisis de la tela en 2022, acercaron aún más a los investigadores a las respuestas. En 2022, más pruebas de ADN pusieron a los investigadores en contacto con personas que probablemente estaban relacionadas con el perpetrador. Esos familiares proporcionaron muestras de ADN para ayudar a las autoridades. Se realizaron más pruebas y en 2023 surgió William Rose, que tenía 24 años en 1972 y vivía en el mismo complejo de apartamentos donde vivía la familia de Debbie. Rose se quitó la vida 2 años después de acabar con la vida de Debbie. Los investigadores hicieron el anuncio en septiembre de 2023 de que Rose es el hombre responsable. El fiscal de distrito del condado de Cobb, Flynn Brody, dijo: «Puede que nos lleve algo de tiempo, pero con las nuevas tecnologías que surgen todos los días, haremos todo lo posible para resolver nuestros casos sin resolver y asegurarnos de llevar a las personas ante la justicia. La respuesta que damos hoy no la traerá de regreso. No podemos extraer justicia del perpetrador, pero sé que debe responder ante un poder superior». Ron Alter, un investigador de casos sin resolver de la oficina del fiscal de distrito, dijo que Rose había sido arrestado anteriormente por incidentes relacionados con el alcohol y posiblemente se quitó la vida por temor a ser atrapado por la policía en ese momento, a pesar de que no era sospechoso. «Si pasó por allí, estoy seguro de que la vio. Creo que fue un crimen de oportunidad. Él la vio sola y la secuestró», dijo Alter. El investigador confirmó que los investigadores utilizaron sitios web de ascendencia para encontrar coincidencias familiares con Rose de parientes lejanos y a partir de ahí redujeron su lista de sospechosos. El hermano de Debbie, Melvin Randall, también habló en la conferencia de prensa. «Aprendí con los años que no sirve de nada odiar o guardar rencor». Melvin es el único miembro vivo de la familia que escuchó la noticia. La mamá de Debbie falleció en 2018, mientras que su padre falleció en 2022. «Me gustaría decir que desearía que mi madre estuviera aquí, pero sé que ahora ella sabe en el cielo que terminó, y solo queremos decir que agradecemos a todos de usted por lo que ha hecho para que este día suceda», dijo Melvin. «Después de un tiempo, me culpé por eso porque era su hermano mayor, y luché contra eso por un tiempo, pero luego me di cuenta de que no había nada que pudiera haber hecho, y simplemente sucedió, y no fue mi culpa. Simplemente estoy agradecido por la comunidad. Es un alivio que no fuera nadie a quien conocíamos, y fue genial que todo haya terminado. Nos pesa mucho desde hace mucho tiempo. A pesar de las pérdidas que ha soportado y las dolorosas circunstancias que las rodearon, Melvin Randall dijo que no estaba enojado ni con Rose ni con su familia. «Sé que ellos también están luchando por pasar por esto. Fue duro para nosotros y estoy seguro de que también lo es para ellos. Les deseo a todos lo mejor. Que Dios los bendiga y no tengo ninguna animosidad hacia ellos». Morris Nix, un detective retirado de la oficina del sheriff del condado de Cobb que trabajó en el caso, dijo que la tecnología no envejece, no se jubila, no se enferma y no se rinde. La tecnología buscaba a William Rose y lo encontró en la tumba. Domitia Álvarez. Domitia Álvarez, de 38 años, fue encontrada apuñalada varias veces en la oficina del taller de reparación de automóviles de su familia en B Street en West Houston, el 24 de abril de 2009. Sucumbió a sus heridas en el lugar. Los investigadores del Departamento de Policía de Houston pudieron recolectar evidencia de ADN, pero no tenían otras pistas y el caso quedó congelado. En 2021, el equipo de casos abiertos del Departamento de Policía volvió a examinar las pruebas del caso como parte de un proyecto de revisión del caso. Identificaron a Jorge Treviño Cárdenas mediante evidencia de ADN y encontraron información adicional que lo implica en el caso. Cárdenas, de 50 años, fue acusado de quitarle la vida a Domitia el 26 de enero de 2023. Las autoridades dijeron que actualmente cumple una condena por un delito no relacionado. Los investigadores no revelaron un posible motivo y tampoco dijeron si Domitia y Cárdenas se conocían.
Cualquier persona que tenga información adicional sobre este caso debe comunicarse con el Departamento de Policía de Houston o con Crime Stoppers. Crystal Rogers. Crystal Rogers, de 35 años, vivía en Bardstown, Kentucky, con su novio, Brooks Houck, su hijo Eli, de 2 años, y sus 4 hijos de su matrimonio anterior en 2015. Conocida como la capital mundial de los Borbones, Bardstown es una pequeña ciudad con una población de poco menos de 14,000 personas. Crystal era la hija mayor de Tommy y Sherry Ballard. Según todos los indicios, eran muy cercanos. Tenía 2 trabajos para asegurarse de que sus 5 hijos estuvieran siempre bien cuidados. Crystal, Eli y Brooks visitaron la granja de su familia el fin de semana del 4 de julio. Es una granja de 245 acres ubicada a unas 9 millas al sur del centro de Bardstown. Crystal dejó a 2 de sus hijos en la casa de su exmarido y dejó a 2 niños con una niñera. En la mañana del 4 de julio de 2015, Brooks se despertó y Eli estaba a su lado, pero no había señales de Crystal. Ella había desaparecido por completo. Su coche no estaba en el camino de entrada. Curiosamente, Brooks no denunció su desaparición. Continuó celebrando el 4 de julio con su familia en la finca. Según él, al principio no le preocupaba su ausencia, ya que ella salía a menudo con amigos y se quedaba fuera hasta tarde, y a veces no regresaba a casa hasta la mañana siguiente. La familia de Crystal, sin embargo, se preocupó de inmediato. Comenzaron a preocuparse después de múltiples intentos de contactarla ese día sin que ella contestara su teléfono. La madre de Crystal, Sherry Ballard, denunció su desaparición 2 días después, el 5 de julio. Después le dijo al periódico: "Le dije a Brooks que iría al departamento de policía para denunciar su desaparición, y él dijo que eso es lo que debía hacer". También el 5 de julio, el padre de Crystal, Tommy Ballard, encontró su Chevrolet Impala 2007 color granate. Estaba estacionado con una llanta pinchada en la milla 14 de Bluegrass Parkway. Las llaves aún estaban en el contacto y en el interior también se encontraron su bolso y su teléfono celular. El asiento del conductor no estaba en su posición habitual. La familia de Crystal supo inmediatamente que ella no había sido la última persona en conducir el coche. Lamentablemente, el descubrimiento del vehículo de Crystal no ofreció ninguna pista sobre su paradero. Posteriormente, su familia anunció una recompensa de $25,000 por información que condujera a su desaparición. Sherry Ballard dijo con los ojos llenos de lágrimas: "La amamos y estamos tratando de encontrarla y solo queremos que regrese a casa". La comunidad también dio un gran paso adelante con familiares y extraños de todas partes que se propusieron buscar en cada centímetro del condado de Nelson y sus alrededores. Sammy Johnson, miembro de la familia, dijo: "Hemos buscado en los ríos, hemos buscado en granjas, casas, sumideros, pozos, en cualquier lugar donde ella pueda estar". La familia Ballard expresó abiertamente sus sospechas de que Brooks Houck tuviera algún tipo de participación en la desaparición de Crystal. En una entrevista, la hermana de Crystal dijo que Brooks Houck no se ha ofrecido ni una sola vez a buscar, ayudar o hacer algo por la familia. Admitió en una entrevista que él y Crystal tuvieron una relación estresada en ocasiones, pero negó enfáticamente tener algo que ver con su desaparición. Dijo: "Soy 100% completamente inocente en esto". A pesar de las críticas de la familia de Crystal, él afirmó que estaba ayudando en los esfuerzos de búsqueda detrás de escena. 3 días después de que se encontró el auto de Crystal el 8 de julio, la oficina del sheriff del condado de Nelson trajo a Brooks para interrogarlo. Brooks dijo que él y Crystal tuvieron una cita la noche en que la vieron por última vez. Según él, alimentaron a las vacas, dieron un paseo alrededor de la medianoche y luego él se fue a la cama cuando llegaron a casa y ella estaba jugando en su teléfono. La línea de tiempo y otros detalles de la historia de Brooks no cuadraban. Esa noche estaba lloviendo mucho, por lo que no tenía mucho sentido que estuvieran caminando por el campo en ese momento, especialmente con su hijo de 2 años. El detective del condado de Nelson, John Snow, dirigió el interrogatorio y notó las lagunas en su historia, pero Brooks se mantuvo firme en que no tenía nada que ver con la desaparición de Crystal. En la grabación de la entrevista, el detective John Snow estaba interrogando a Brooks sobre una llamada telefónica nocturna a un número específico la noche en que Crystal había desaparecido. La llamada se realizó cuando Brooks
Crystal y los niños estaban en su camioneta camino a casa. El detective le preguntó a Brooks quién lo llamaba. Brooks le dijo a regañadientes que el número pertenecía a Steve Lawson. El detective Snow preguntó quién es Steve Lawson y Brooks respondió que era alguien que trabajaba para él. Brooks le dijo al detective que no recordaba por qué Steve lo llamó tan tarde. Luego el detective Snow le ordenó a Brooks que llamara a Steve desde el interior de la sala de interrogatorios. La explicación de Steve fue que había llamado a Brooks para hablar de una casa de alquiler. Dijo que Brooks le dijo que hablara con Katie, quien manejaba las propiedades, y que ella se comunicaría con él. Brooks intervino y lo corrigió diciendo que era Crystal. Después de la llamada telefónica, el detective Snow le preguntó a Brooks por qué le había dicho a Steve Lawson que ella le devolvería la llamada cuando aparentemente había estado a su lado en su camioneta en ese momento. Brooks puso la excusa de que no quería molestar a Crystal tan tarde con asuntos del trabajo. Nick Hawk, hermano de Brooks y oficial de policía de Bardstown, llamó a Brooks a su teléfono celular cuando supo que los detectives estaban entrevistando a Brooks y le dijo que no hablara con la policía. Al día siguiente, los funcionarios de la ciudad llamaron a Nick para testificar ante un gran jurado, lo que llevó a la policía a sospechar que él también estaba involucrado en la desaparición de Crystal. Fue en ese momento que Nick dejó de cooperar con la oficina del sheriff. Sin embargo, aceptó someterse a una prueba de polígrafo después de ser entrevistado por la Policía Estatal de Kentucky. Nick se sometió a una prueba de polígrafo el 20 de julio, después de ser contactado por el FBI. El examinador expresó serias preocupaciones sobre los resultados de la prueba del polígrafo con el jefe de policía de Bardstown, McCubbin. Cuando se enfrentó a los resultados, Nick negó estar mintiendo y dijo: «Me importa un comino lo que dijera tu computadora. Me estás llamando mentiroso y no me gusta que la gente me llame mentiroso». También en agosto de 2015, Tommy y Sherry Ballard, los padres de Crystal, comenzaron el camino de intentar conseguir la custodia de Ely, el hijo de 2 años que Crystal tuvo con Brooks Hawk. Ese día en la corte también fue la primera vez que los Ballard vieron a Brooks Hawk desde que se reportó la desaparición de Crystal. Tommy Ballard dijo que después de la audiencia judicial, «Hizo contacto visual conmigo, hice contacto visual con él. Solo quiero ver a mi nieto. No me preocupa nadie más que mi nieto y mi hija». En ese momento se tomó la decisión de que Ely se quedará con Brooks. En octubre, 3 meses después de la desaparición de Crystal, la oficina del sheriff del condado de Nelson declaró que ya no estaba viva. El 16 de octubre de 2015, Nick Hawk fue despedido del departamento de policía de Bardstown por interferir con la investigación de la desaparición de Crystal. Fue acusado de advertir a su hermano que los detectives planeaban entrevistarlo y aconsejarle que no hablara con ellos. Más tarde, Nick le dijo a la Policía Estatal de Kentucky que solo se comunicó con su hermano para decirle que podrían estar tratando de hacerle tropezar y que debía protegerse. La Policía Estatal de Kentucky nombró oficialmente a Brooks Hawk sospechoso de la desaparición de Crystal en octubre de 2015. Un oficial de policía dijo: «Tengo 8 páginas de circunstancias que me llevaron a mirar en dirección a Brooks Hawk». Hawk continuó negando su conexión con la desaparición y dijo: «El nombre de toda mi familia está destrozado por algo que ni siquiera está relacionado conmigo. Requiere mucha energía y esfuerzo. Ni siquiera puedo ir al costado de la carretera sin que parezca culpable. Esto empieza a volverse una tontería. No necesito un abogado. Soy inocente. Esto para mí está empezando a ser una tontería». Luego, la policía publicó imágenes de las entrevistas policiales por separado de los hermanos Hawk. En diciembre de 2015, un periódico local informó del arresto de Danny Singleton por 38 cargos de malas palabras, después de que supuestamente mintiera bajo juramento ante un gran jurado en relación con la investigación de la desaparición de Crystal. Singleton es un amigo cercano y empleado de Brooks Hawk desde hace mucho tiempo. Más tarde, Singleton se declaró culpable y fue puesto en libertad después de estar bajo custodia durante 6 meses. Un Buick blanco se convirtió en una prueba importante cuando un investigador privado descubrió que uno estaba estacionado en la granja Hawk la noche en que Crystal desapareció. La abuela de los hermanos Hawk, Anna Whitesides, era dueña de un Buick blanco, pero lo vendió varias semanas después de la desaparición de Crystal. En junio de 2016, las autoridades emitieron una citación para que el hombre de 82 años testificara ante un gran jurado. La citación indicó que el automóvil pudo haber sido utilizado para deshacerse de un cuerpo
limpiarlo y venderlo en un intento de evitar que se descubrieran pruebas. Anna Whitesides invocó sus derechos de la Quinta Enmienda y se negó a testificar ante un gran jurado por temor a incriminarse a sí misma. El abogado de Whitesides dijo: según el abogado Jason Floyd, la declaración de Anna Whitesides a la policía y la información del propietario y comprador del automóvil fue suficiente. Luego, un juez dictaminó mantener confidenciales todos los procedimientos futuros que involucren a Whitesides. La abuela de Hawk nunca había sido acusada ni arrestada en relación con la desaparición de Crystal, a pesar de los múltiples esfuerzos de búsqueda durante el año en que Crystal permaneció desaparecida. Luego, en agosto de 2016, se llevó a cabo una búsqueda más intensiva en la granja de la familia Hawk. La policía registró 300 acres con al menos 14 perros detectores de cadáveres. El detective Jon Snow dijo que se cree que el crimen que involucra a Crystal ocurrió en la granja Hawk. Se registró la casa de la abuela de Hawk, Anna Whitesides, al igual que las casas de Nick Hawk, su hermano y su madre, Rosemary Hawk, donde se incautaron varias piezas de equipo agrícola como posible evidencia. La búsqueda se realizó para encontrar ADN, un cuerpo u otra evidencia potencialmente útil. Jon Snow dijo después: en julio de 2017, la nueva novia de Brooks Hawk, Crystal Mouton, fue arrestada después de que la cámara la captara rompiendo carteles relacionados con el caso de Crystal Rogers. Desde la desaparición de Crystal, se habían esparcido carteles de apoyo a la familia por todo Bardstown. Crystal Mouton robó algunos de esos carteles y el tribunal le ordenó escribir una disculpa a Sherry Ballard. Sherry comentó: el padre de Crystal, Tommy Ballard, buscaba todos los días a su hija e incluso comenzó su propia investigación. 16 meses después de su desaparición, en la mañana del 19 de noviembre de 2017, su dedicado padre se preparaba para emprender un viaje de caza en la propiedad familiar en Ed Brent Lake. Su nieto de 12 años, el hijo mayor de Crystal, estaba con él. Un agresor desconocido se acercó a Tommy Ballard y le disparó en el pecho. No sobrevivió. Tommy Ballard tenía 54 años. La oficina forense del condado de Nelson dijo que el padre de Crystal recibió un disparo en el pecho y la bala entró por el pecho y salió por la espalda. La madre de Crystal, Sherry, creía que lo habían atacado porque estaba cerca de lograr un gran avance en el caso de su hija. Le dijo a un periódico que su marido perdió la vida porque buscaba a su hija desaparecida. Dijo que su marido siempre estaba pensando en nuevos lugares para buscar a Crystal y que era el mayor campeón en la lucha para encontrarla. Sherry Ballard cree que fue un objetivo e incluso dijo que pensó que lo estaban siguiendo en los días previos al disparo. La policía volvió a registrar la casa de Anna Whitesides después del fatal tiroteo, pero no encontró nada. El comisionado Rick Sanders contrató a 2 policías retirados para investigar un puñado de casos no resueltos y de alto perfil en Bardstown, incluido el de Crystal y su padre, Tommy Ballard. Mientras tanto, la madre de Crystal todavía intentaba obtener la custodia de Ely, el hijo menor de Crystal, ya que Brooks era el tutor principal. Al emitir un fallo final sobre la batalla por la custodia, el juez de circuito de Nelson, Stephen Hayden, argumentó que hay pruebas claras y convincentes de que existe una hostilidad significativa entre la familia Ballard y Brooks, de modo que plantea un riesgo significativo de daño emocional al niño. Sherry Ballard y su difunto esposo presentaron una petición para la visita de los abuelos apenas unas semanas después de la desaparición de Crystal. Sherry le dijo a un periódico local: he hecho todo lo posible que los tribunales me pidieron. Todavía no tengo visitas para mi nieto. Ese es el hijo de mi hija, y me niego a reconocer que no es el hijo de mi hija. Siento que quieren que simplemente lo borre de la vida de mi hija, y ya no lo haré. Me niego a hacer eso. Después de varias audiencias de custodia en el tribunal de primera instancia, un juez inicialmente concedió a Sherry horarios de visita a su nieto en fines de semana alternos, pero un panel de 3 jueces anuló esa decisión en noviembre de 2018, acordando que la disputa entre Brooks y Sherry había llegado al punto de que no era lo mejor para el niño pasar tiempo con su abuela. Varias audiencias han seguido a ese fallo. Un nuevo sheriff, Ramón Pinarroa, fue elegido en el condado de Nelson en noviembre de 2018 después de que el ex-sheriff Ed Mattingly dimitiera. La oficina del sheriff había sido la principal agencia investigadora de la desaparición de Crystal. Ramón Pinarroa había manifestado su compromiso de resolver el caso de Crystal. En una entrevista, dijo que la agencia tenía una buena idea de lo que le pasó a Crystal
y que su misión es encontrar suficientes hechos y pruebas para realizar un arresto. A medida que los años iban y venían, había un anhelo de justicia. La familia de Crystal nunca abandonó su búsqueda y nunca dejó de luchar por la justicia, mientras su historia seguía compartiéndose en podcasts y series de televisión sobre crímenes reales. El caso de la madre de 5 ha generado documentales, podcasts y mucha cobertura noticiosa. La desaparición de Crystal Rogers es una serie policial. La última serie documental es parte del primer episodio de la tercera temporada de la popular pesadilla de la vida real. El misterio de Bourbon Town, producido por el equipo de investigaciones de HLN, profundiza en la desaparición de Crystal. Numerosos podcasts también se han centrado en el caso Crystal Rogers. Desde su desaparición, la familia de Crystal había colocado carteles en Bardstown y las comunidades vecinas pidiendo información. El misterio de lo que le sucedió a la mujer de 35 años había desconcertado a las autoridades, torturado a sus seres queridos y atormentado a la pequeña ciudad de Bardstown durante muchos años. En julio de 2019, el detective principal del caso de Crystal, Jon Snow, se jubiló. En una de sus últimas entrevistas, le preguntaron si algún día se encontraría el cuerpo de Crystal. Él respondió: "Creo que eventualmente la encontrarán. Sí". El jefe adjunto del sheriff del condado de Nelson, Jody Gilliland, fue nombrado nuevo detective principal el mes siguiente. En 2019, la familia de Crystal realizó una vigilia y dijo que no pasa un día sin pensar en ella. Su madre dijo: "La gente dice que mejora, pero no es así. Cada día es duro". La vigilia de oración se llevó a cabo en memoria de Crystal, pero la familia dijo que también es para mantener viva su historia con la esperanza de obtener respuestas sobre su paradero. Su color favorito, el rosa, estaba por todas partes. Se lanzaron camisetas rosas, cintas rosas y un globo rosa para cerrar el evento. Sherry Ballard dijo que se sentía bien al ver que la comunidad seguía saliendo y apoyando a su hija después de todos estos años. Y añadió: "Voy a traer a mi hija a casa, no importa cuánto tiempo tarde". Sherry Ballard dijo que incluso antes de que Crystal desapareciera, toda su familia era unida. "Ha sido duro para los niños, pero no quiero que pierdan la esperanza. Dios hace milagros, por eso siempre hay esperanza". En cuanto a las pistas del caso, Sherry dijo que confía en que la policía encontrará a Crystal. Según documentos judiciales, el 10 de septiembre de 2020 se llevó a cabo otra audiencia en el caso de custodia del hijo menor de Crystal, donde se escucharon nuevos testimonios. En octubre de 2020, el juez Hayden negó los derechos de visita temporal a Sherry Ballard. El tribunal no entrevistó al niño. Hayden dictaminó que el niño tiene una relación fuerte con Brooks, a quien el juez describió como un padre amoroso. En las audiencias judiciales, Brooks testificó que el niño solo pasa tiempo con él, su madre y su nueva novia, cuyo nombre también es Crystal Maupin. El juez Hayden escribió: "El tribunal cree que el testimonio de Sherry Ballard fue sincero en el sentido de que no lo harían a propósito, pero no está convencido de que pudieran mantener esa promesa dada su hostilidad demostrada hacia Brooks". Continuó: "Sería justo decir que existe una brecha significativa entre las partes que probablemente nunca se cerrará". En julio de 2020 se cumplieron 5 años desde que Crystal fue vista por última vez en Bardstown. Su desaparición había llamado la atención nacional, pero todavía no había respuestas ni señales de ella. Por primera vez, una de los 5 hijos de Crystal, Kylie, se sentó con una estación de radio y habló sobre cómo había sido la vida sin su madre. Kylie dijo: "Despertar todos los días y no poder despertarme y decir: 'Oye mamá, ¿y qué vas a hacer hoy?' Al igual que las pequeñas cosas normales, las pequeñas cosas realmente importan más que las grandes. Son esos millones de pequeñas cosas que se ha perdido durante 5 años. Kylie, que ahora tiene 19 años, tenía solo 14 en el momento de la desaparición de su madre. Todavía recordaba que estaba llamando y enviando mensajes de texto y ella no respondía. Nadie pudo apoderarse de ella. Ella continuó: "Es especialmente difícil durante los hitos de la vida, como la graduación. Cuando me gradué de la escuela secundaria, vi a todos los niños con sus mamás y estaban muy orgullosos. Sabía que mi mamá estaba orgullosa, pero simplemente quería que ella estuviera allí físicamente. Fue muy difícil ver a otras mamás allí". Kylie dijo: "Eso después de un día así, y casi todos los días le escribe a su mamá en un diario, contándole esto, y luego en la página siguiente le diré:
Bueno, esto es muy serio. Como deberías haber estado allí. Como si ella estuviera justo encima de mi hombro, respondiéndome y leyendo lo que estoy escribiendo. A lo largo de los años, la familia recaudó dinero para obtener información que condujera al arresto en los casos de Crystal y Tommy Ballard. Cuando Kylie tenía 19 años, la recompensa había aumentado a $100,000. Hasta que los jueces actuaran, la familia de Crystal tenía una petición simple. Todos sigan orando y no pierdan la esperanza. Nos das esperanza y nos mantienes adelante. Las autoridades federales anunciaron en agosto de 2020 que se harían cargo de la investigación sobre la desaparición de Crystal, lo que dio lugar a una serie de búsquedas en propiedades de la familia Houck. Durante el verano de 2020, el FBI reemplazó a la Policía Estatal de Kentucky y a la oficina del sheriff del condado de Nelson como investigador principal del caso, con más de 150 agentes federales cumpliendo órdenes de registro en 3 sitios propiedad de Houck y sus familiares. Un portavoz del FBI en Louisville dijo anteriormente que los 3 lugares ya habían sido registrados en diversos grados a lo largo de los años. La búsqueda se llevó a cabo en la subdivisión de Woodlawn Springs, donde la empresa constructora de Brooks Houck construyó varias casas poco después de la desaparición de Crystal. Los agentes federales, con la ayuda de vehículos del Departamento de Carreteras del Condado de Nelson, continuaban concentrándose en un camino de entrada y guardando pedazos de concreto y materiales del exterior de una casa. Un fotógrafo de un periódico local vio a los investigadores usando un martillo neumático en la entrada de una casa. Durante la búsqueda, la policía permitió que solo unos pocos automóviles ingresaran a la subdivisión y los periodistas no entraron. La mamá de Crystal comentó sobre esta búsqueda: "No creo que elijan un camino de entrada al azar a menos que tengan una razón para hacerlo. Cuando mi hija desapareció, Houck estaba construyendo en ese barrio. El FBI no había revelado ningún detalle de sus hallazgos en este lugar, pero el 27 de agosto de 2021 sí anunció que se había recuperado un objeto de interés del hormigón de una de las casas. Durante esta búsqueda más reciente, el FBI también declaró que sabe que hay personas en Bardstown que tienen información sobre este caso y agregó que era hora de que esas personas se presentaran. Una de las propiedades era la casa de Brooks Houck y otra pertenecía a su hermano, Nick. El 7 de septiembre de 2021, el FBI anunció que la búsqueda en Bardstown había terminado y que varios elementos de interés se enviaron a un laboratorio en Virginia para su análisis. Sherry le dijo a un periódico local que tenía muchas esperanzas de que su familia se enterara pronto de lo que le pasó a su hija. Dijo: "Y tengo muchas esperanzas de que aquí es donde debe estar la investigación y que esta vez puedan darme respuestas". Respecto a la idea de descubrir qué le pasó a su hija, Sherry dijo: "Lo quiero, pero va a ser muy difícil para mí. Solo espero poder soportarlo cuando vengan a recibirme con la noticia, aunque haya esperado 6 años. Necesito un cierre, sus hijos necesitan un cierre y escucharlo físicamente será muy difícil para nosotros". El FBI no ha publicado más detalles sobre los elementos de interés que se enviaron al laboratorio de Virginia para su análisis. La portavoz del FBI, Katie Anderson, dijo a un periódico en octubre de 2021 que la agencia no tenía nada nuevo que compartir sobre la investigación de Crystal Rogers. En 2021, el FBI dijo que también estaba ofreciendo una recompensa de $25,000 por información que condujera a la identificación, el arresto y la condena del individuo o individuos responsables de la desaparición de Crystal. El caso de Crystal quedó sin resolver. Una razón es que fue entregado varias veces entre agencias. Sherry Ballard dijo en una entrevista en 2022 que los hijos de su hija tenían entonces 22, 21, 19, 17 y 9 años. Crystal era una muy buena niña, era una muy buena hija. Ella era amable con todos los que conocía. Incluso dejó que una amiga se quedara con ella porque no tenía un lugar a donde ir. Ese es el tipo de persona que ella era. Somos una familia muy unida y no estoy haciendo nada diferente a lo que cualquier madre haría por su hija. La madre de Crystal añadió: "Solo estoy rezando para que logremos algún tipo de cierre". Todavía recuerda con gran detalle el día que fue a la comisaría para denunciar la desaparición de Crystal. "Recuerdo que me dijeron que podría pasar un año antes de que encontráramos respuestas. Y me quedé en shock. Pensé, no hay manera de que espere un año para encontrar a mi hija", dijo Ballard, conteniendo las lágrimas.
En octubre de 2022, el FBI inició otra búsqueda en la granja de los Brooks, esta vez durante 5 días. Posteriormente, dijeron que no comentarían exactamente lo que se recopiló. El terreno es propiedad de la madre de Brooks Hawk. En enero de 2023, el fiscal general Daniel Cameron nombró a un fiscal especial para investigar los casos de Crystal y su padre. El 3 de julio de 2023, octavo aniversario de su desaparición, la agencia tuiteó que había logrado avances significativos para llevar este caso a su justa conclusión. Seguimos investigando todas las pistas disponibles hasta que los responsables de la desaparición de Crystal rindan cuentas. El 7 de septiembre de 2023, la investigación dio un giro repentino cuando se anunció que un sospechoso había sido acusado en relación con el caso. Su nombre es Joseph Lawson. Tiene 32 años y nunca había sido nombrado públicamente como sospechoso, ni tenía ninguna conexión con el caso de Crystal. El arresto fue el primer acontecimiento importante en años. Joseph Lawson no ha sido acusado del asesinato de Crystal, sino que se enfrenta a un cargo de conspiración. Esto significa que las autoridades creen que está conectado en algún nivel con la planificación o comisión de los actos que llevaron a la presunta desaparición de Crystal. Su cuerpo aún no había sido encontrado. Lawson también fue acusado de alterar pruebas físicas, lo que significa que los investigadores afirmaron que Lawson podría haber destruido, ocultado, eliminado, alterado o fabricado pruebas físicas con la intención de perjudicar el procedimiento oficial. El cargo de conspiración se presentó el 24 de julio y el cargo de manipulación de pruebas en junio, pero no fue procesado ya que estuvo en el hospital después de que se devolvieran las acusaciones. Lawson apareció en Zoom cuando fue procesado en el Tribunal de Circuito de Nelson. Se leyó su acusación y el tribunal le declaró inocente. Su fianza se fijó en $500,000 en efectivo por el cargo de conspiración y $50,000 de fianza por la complicidad de manipular el cargo de evidencia física. Aunque la acusación no mencionó a Crystal por su nombre, dijo que entre el 3 de julio de 2015 y el 4 de julio de 2015, el acusado mencionado cometió el delito de conspiración criminal para poner fin a la vida de alguien, cuando con la intención de promover o facilitar el delito, él accedió a ayudar a una o más personas en la planificación o comisión del crimen, o en un intento o solicitud para cometer el crimen, cuando él o un coactuador intencionalmente le quitaron la vida a alguien. El abogado de Kevin Coleman Lawson confirmó que los cargos estaban relacionados con el caso de Crystal. No está dispuesto a hacer más comentarios. Lawson debe volver a la corte el 26 de octubre de 2023 para una conferencia previa al juicio. Esto no es el primer roce de Lawson con la ley que tuvo un pasado criminal con cargos que incluyen la posesión de metanfetamina, robo, allanamiento y asalto. Si Steve Lawson, que llamó a Brooks Hawk la noche que Crystal desapareció, está relacionado con Joseph Lawson, no fue confirmado por los investigadores. Una búsqueda de registros públicos por un periódico, sin embargo, declaró que Steve Lawson en Bardstown, Kentucky, está relacionado con Joseph Lawson, ambos son de la misma edad. Un periódico local habló con el abuelo de Crystal, Till Ballard, quien confirmó que el FBI contactó a familiares para informarles sobre el arresto de Lawson. El señor Ballard padre dijo que cree que los dos asesinatos estaban relacionados. Dijo que espera que el arresto en el caso de Crystal conduzca a una ruptura en el tiroteo de su hijo. Tommy no iba a dejar de buscar a alguien, tenía que detenerlo. Creo que Lawson sabe algo sobre Tommy también. Lawson está en custodia, pero su ubicación exacta está siendo retenida como protegida bajo la ley federal. Luego, el 27 de septiembre de 2023, Brooks Hawk fue arrestado y acusado de matar a Crystal Rogers. Su fianza se fija en $10 millones en efectivo. También se le ordena no tener ningún contacto con la familia de Rogers. En un comunicado, la oficina del FBI dijo que sus oficiales se han centrado en nuestro compromiso de responsabilizar a los que llevaron a la desaparición de Crystal Rogers. Hoy damos un paso significativo para cumplir con esa promesa. Hawk fue procesado el 5 de octubre de 2023. El paso siguiente en el caso es anunciar una fecha de juicio. También se espera que una tercera persona podría ser detenido. Sherry Ballard dijo esto después de que se anunciara el arresto. Decir que hoy fue abrumador sería quedarse corto, escribió. He esperado 8 largos y horribles años para este día ver a Brooks Hawk esposado. Es surrealista para mí.
Siempre he sabido que era culpable, ahora todo el mundo lo sabrá. Ni siquiera reconozco las emociones que he sentido hoy. Creo que probablemente todo el mundo lo podría pensar. Tengo que decir, gracias al FBI. Dios me envió un ángel cuando vinieron a mi puerta. Conozco personalmente el trabajo que cierto agente puso en este caso, y las largas y agotadoras horas que pasó para que este día sucediera. Nunca olvidó el hecho de que yo era una madre y una esposa pasando por el momento más trágico por el que una madre y una esposa podían pasar. No puedo imaginar el peaje que esto le causó. Este día no habría ocurrido sin él, gracias a toda la ayuda que tuvo dentro de su oficina. Sus compañeros de trabajo trabajaron muy duro. Quiero agradecerles por cuidar de mí y de mi familia. Gracias también a la oficina del sheriff del condado de Nelson por ayudar a asegurar que este día ocurriera. Gracias al fiscal y a su oficina. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,